buscan súper bien y súper cool. Bueno, este es el aromatizador. Les voy a poner desde acá. Le voy a... Pamela, a Santiago. Y dejé todo este espacio con un olor muy rico. Se llama Omilión. Podés encontrarlo en el catálogo de Sandra Marzán, sandramarzán.com.ar, y podés elegir la fragancia que más te guste a vos. Esta semana voy a estar con el aromatizador, no solo de ambientes, sino de ropa. Amo que mi ropa tenga ese olorcito rico como a bebé, suavecito, que es como una combinación muy delicada. Bueno, Sandra Marzán logra eso con sus aromas. Chicos, buenas tardes. Bueno, excelente lo que están hablando. No le agarro todavía bien el hilo, pero está interesante y está para analizarlo, para seguirlo escuchando. Lo que yo le quería comentar es que siempre también hay una cuestión que tiene que ver con lo depositado, y eso que es depositado por una masividad que es lo social, es cómo construye a la persona, es decir, cómo asume esa persona lo que los otros le depositan, y en base a eso se construye un personaje que muchas veces es peor de lo que esa persona puede llegar a dar por sí mismo. Es decir, no es que tenga una maldad, es que se construye algo a partir de la depositación de los otros, y eso a veces no tiene límite y afecta, es decir, a gran parte del mundo de la sociedad y de todas estas cuestiones. Así que voy a seguir escuchando, pero está muy bueno lo que dicen. Gracias. Buenas tardes. Bueno, planteo otra forma de verlo. ¿Por qué la tendencia tan moderna de que la culpa siempre está en otro lado, la causa está en otro lado, la persona siempre es buena, pero las cosas las hace mal porque culpa de los padres o culpa del entorno, culpa de la escuela? Eh, y la verdad es que hay familias que tienen un montón de hijos y varios son súper responsables, aplicados, disciplinados, otro es un adicto perdido, el otro termina siendo un delincuente. Eh, entonces, hay tantos factores que al final termina siendo responsabilidad de cada uno para dónde le sale la vida. Y que cada uno se haga cargo, me parece, y dejemos de buscar la culpa afuera y de terminar como diciéndole al que hace las cosas mal que está todo bien. Estamos al aire, también nuestros oyentes nos escriben, nos dicen que Foucault en su momento fue muy vigilado y castigado porque era homosexual en una época muy difícil. Y qué lindos los mensajes de nuestros oyentes. Tenemos oyentes muy ilustrados también. Sí, ¿Viste sí. el que habló de... ¿Querés rescatarlo? Sí, el primer oyente hablaba de lo depositado por Sí, eso y hermoso. la constitución a partir de ahí de una cuestión sin límite. Me pareció buenísimo en el punto de lo que hace con el desecho de la sociedad, ¿no? Que podemos también muchas veces, y por ejemplo voy a traer un ejemplo mucho más claro, lo que aparece como los incels, que quizás también en algún momento lo hablamos, eso que queda en los márgenes sociales o que no es exitoso para la vista de la sociedad, y ahí hay una cosa sin límite también, es interesante ver qué pasa. Y el otro oyente hablaba de la culpa está en otro lado o que algo de eso al menos transmitió, y me parece que también es interesante poder ubicar dos cuestiones: la responsabilidad del sujeto en las propias elecciones, pero no sin cierto condicionamiento que hay en el ambiente, en la familia, en lo subjetivo más amplio en el sentido de lo familiar, ¿sí? No lo mismo, porque si no caemos en esto que la meritocracia como la meritocracia solamente, y podemos tener mil casos de personas que salen de lugares con condicionamientos muy o condiciones muy desfavorables, pero también tenemos muchos otros que no. Entonces me parece que ahí es una cuestión interesante que no es ni una sola únicamente, ni la responsabilidad única del sujeto, ni el condicionamiento externo solamente también. Es una interacción entre ambas. Podríamos Precioso. decir que lo externo te condiciona, pero no te define. A veces te define también, no te define siempre, pero hay Si veces te que lo dejas que te definir pasa, no, también. pero hay veces que lo que te hicieron
puede ser muy traumático y te define. O sea, dentro de cierta norma de sanidad mental, pues, no te define, lo terminas definiendo vos, pero hay veces que hay situaciones que son muy traumáticas para algunas Que personas. hacen una marca, ¿no? Y ahora, ¿qué podemos hacer? De esa marca, voy a usarlo un poco más en relación al cuerpo, ¿no? Una cicatriz en el cuerpo, la dejamos como cicatriz, la mostramos orgulloso de ese trauma, la escondemos o le hacemos un tatuaje encima como decisión de representación de algo. Digo, me parece que no es una o la otra, pueden haber casos de todo tipo, ¿no? O hacemos síntomas, una gran Exactamente. gastritis, las enfermedades autoinmunes, que no se sabe bien de dónde vienen, que son una marca silenciosa que te puede llegar a taimar un montón el espíritu, un montón de cosas, o la fibromialgia también que padecen algunas personas, que no se sabe bien de dónde vienen, que tienen que ver, se piensa que tienen que ver con la infancia, con algún lugar traumático de ahí, pero cada caso es muy particular y cada caso es un mundo, toda una historia que hay que ir desentrañando, por eso hay que ir donde, no solo terapia en la ciudad, con impacientes, tenés que ir a tu terapeuta personal, búscalo, es como encontrar pareja, cuesta, tenés que tener química, te tiene que gustar cómo te habla, pero una vez que lo encontrás, estás en un camino hermoso para pensar la vida, lo lindo, lo feo, los traumas, lo que te mueve, las pulsiones, lo que te lleva para adelante y lo que te hace tener deseos de vivir. Sí, vamos al audio, DJ. Hola, buenos días. Buenas tardes, mejor dicho. Debo pensar entonces que somos consecuencia del entorno y no somos nada por nosotros mismos. Hola MZ, buenas tardes. Sí, muy buen punto de vista de todos los oyentes y de ustedes también. Por ahí yo lo veo más por de acuerdo a los ambientes donde nos criamos, donde nos movemos y donde crecemos, ¿no? Es así. Y siempre para mí lo más relevante de todo es la oportunidad y la meritocracia, ¿no? No me hable de meritocracia, que sin oportunidades esto no funciona, ¿no? Entonces también depende mucho de los padres, de que no todos tenemos la suerte de tener a los padres que tenemos. Buenas tardes, chicos. Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes que nos dejan su parecer. Vamos a dedicar un programa dentro de poco a explicar y a profundizar en lo que es la meritocracia, porque hay como una idea que a veces no es tal cual lo que es. La meritocracia no es que todos tenemos derecho a tener oportunidades y derechos, lo cual está muy bien y todos lo tenemos. La meritocracia más bien tiene que ver con que si yo me esfuerzo y me la rebusco, voy a poder lograr de alguna manera llegar a eso que deseo, que tiene un poquito que ver con este autor que vos trajiste más temprano, con Hans. Pero ya vamos a dedicar todo un programa a eso, gracias por sus audios. Y ahora vamos a terminar, que nos quedan poquitos minutos, con una conclusión que hablamos en el corte con Mela, y nos reíamos aquí con Leandro y con Santi, porque empezamos a contar cosas personales que tienen que ver con el tema que tratamos en Impaciente, y Mela le dijo algo que está muy bueno. Contalo, Mela, tu parecer, tu opinión. Acá Hablábamos de hombres, que podemos hablar de mujeres, de hombres, y No, más que yo estamos voy a con hombres. aprovechar que hay un psicólogo, psicoanalista acá con nosotros para abordar una cuestión de por qué los hombres que son más bien criados por sus padres o más influenciados por ellos que por sus madres terminan teniendo, para mí parecer, una voz más propia. Que los que son criados por Que los que mamita. son criados por mamá, que ellos terminan teniendo una voz más influenciada, por lo que yo he visto. Y lo que Ojo, yo también he visto, o sea, somos dos no mujeres quiero viendo. decir y generalizar, porque Sí, no vamos a generalicemos, Mela, porque generalizar. acá hoy tenemos un espacio de poder femenino, Pero- tenemos el látigo en la mano, hoy nos vamos a dar la habilitación de generalizar. Tengo una preferencia para los chicos criados por sus padres, sí. Más que criados por las madres. Claro, Sí. son más Hay boludos una los ligazón criados. materna, Yocasta, tenía razón. A los hombres nos pueden generalizar, las mujeres no se las pueden generalizar, es una por una. En ese punto hay una diferencia. No te hagas el canchero y exponé porque después viene Yocasta con Santiago, ¿eh? Vamos, que No, corre el no. tiempo. ¿Querés empezar vos, Santi? Dale. tiempo No, de ninguna tirano. manera. Bueno, Vamos, mientras me es- se va maquillando la chica, tiqui, tiqui, tiqui. lo que decís, Mela, tiene que ver con, obviamente que no son todos iguales, etcétera, No, etcétera, etcétera. claro, estamos Pero bardeando, sí, tiene pero- que ver con con esto que decíamos un poco más temprano del complejo de Edipo, la relación
relación, la salida del complejo de Edipo, ¿sí? La intervención de la función paterna, que no necesariamente tiene que ser el papá con pene, ¿no? Entonces, tiene que ver con una cuestión estructural, ¿sí? De cómo es alojado ese varón, ¿sí? En el seno materno, aunque no haya la mamá biológica, puede ser por una cuidadora, por una función materna, y ese vínculo que de alguna manera es como, lo voy a decir así en términos mucho más generales, después lo podemos A veces lo abordar. ejerce una hermana, como en el caso de Milei. Exactamente. Se Bueno. hacía la psicoanalista de Milei. Estás metiendo en un terreno complicado, pero tendría que ver, bueno, me voy a meter, en esa cuestión muy simbiótica que a veces aparece, ¿no? Y que en esa cuestión estructural, el despegarse o el tomar distancia con esa función materna cuesta mucho más, ¿sí? Porque la relación es como muy cercana. Lo voy a decir con otra palabra, la sobreprotección absoluta lleva a la patología. A eso me refería, y con todo respeto, porque en miles de casos lo ejerce una tía, una hermana, una vecina, quien ejerce ese rol maternal de cuidado con ese niño. No tiene nada de malo que sea tu hermana, mejor que tengas digo. una hermana que te cuide a que seas un huerfanito que estás solo en el mundo. Pero la niño. sobreprotección para él, digo, para cualquier persona, es que exactamente. tiene que ver con esto de la vigilancia absoluta. Y imagínense tener todo el tiempo un ojo encima, ¿no? Lo traumático que puede resultar cuando uno es sobreprotegido en exceso. Muchas veces el trabajo justamente es para que esa persona... Está cómodo ahí ese machito proveedor, protector, diría la hermana Beba, la amo. ¿Ubican a hermana Beba? Sería como algo parecido a un no me lloren, crezcan, en el sentido de que más allá de los factores que, como decían hace un momento, de las heridas con las que uno carga o las cicatrices o los factores que le tocaron en la vida, para bien o para mal, en un punto dejar de duelar o de añorar o de sufrir por lo que me pasó y crecer en un punto de decir, ok, pasó esto hasta acá, ¿qué hago con esto? Y no soy presa de las condiciones de la vida y no hago nada por mí mismo. Viste que uno de los últimos audios decía, soy consecuencia nada más del entorno y no tengo nada que aportar desde mí mismo a mi propia vida. Yo No aporto creo mi que sea propia así. vida. Ahora, ¿cómo hacen estos varones con este Edipo? Porque vos decís, cuando salen del Edipo, en el mejor de los casos, la Claro. mayoría no, Bueno. la mayoría, al menos que conocemos con Mela, no salen del Edipo. Vos lo dijiste, es una ¡Maten cuestión... a Yocasta! Vamos una a hacer cuestión- una manifestación con Mela. ¡Matar a Ahora, Yocasta! me voy a cruzar de bando y voy a decir que muchas veces es una posición cómoda para el varón y a quien le resulta incómoda a la pareja. Entonces, ¿quién tiene que hacer algo? Claro. Es cómodo La para el pareja. varón. Pretender Sí, con lo que hacemos con Mela es cambiar de varón a uno que Claro, me bueno, encanta cuando esa es arranco una salida. conociendo un varón y dice, mi mamá es un desastre. Yo digo, con este pibe me voy a llevar bien. Claro, el problema Porque es cuando- puede ver lo que está mal en su mamá y aún así quererla con esos defectos. Sí. El problema es cuando reincidís en otro chico que está ahí por arrancarse los ojos. a ¿Por nivel qué me de- miras? No, yo te miro porque sos la única conductora que hay en este programa. Esta gente que sabe mi vida privada, no, los voy a despedir. Ay, es muy gracioso. Bueno, Mela, ¿qué hacemos con el próximo con Yocasta que encontremos? Con Complejo de Edipo y Yocasta. No, yo creo que chao. Next. No, que vengan los criados por papá. Sí, o si no, huérfanos, estoy acá. que hayan nacido de una probeta. No sé. Pero que no le agarren cariño a la probeta porque es peor, me voy a pelear con un pedazo de plástico peor. El Prefiero- complejo de Electra, pasamos de Edipo a Electra. Claro, exactamente. ¿Ustedes qué complejo tienen? Yo creo que todos. Todos. Somos un compendio de complejos. No sé en qué punto, en distintos niveles de elaboración, pero están ahí. Bueno, bienvenido, Babi de Sin Trámites. Buenas, ¿Cómo andan? estás? Bien, qué linda mesa, llena de gente. Sí, no Me gusta. sabes el tema de vigilar y castigar. Mira, pasame el látigo. No, ahí apareció. Te puedes pegar un auto. ¿Vos con qué te autoflagelás? Viste que todos tenemos alguna con cosita. palabras. ¿Algún más psicológico, mi pensamiento auto- rumiante? Sí, ese es el no, más bravo, el ese psicológico. es el más bravo. Nada, bueno, pero hay que estar alerta, ¿eh? No Tengo hay que darse ser cuenta, fuerte, "Che, me tengo estoy que ser-". bardeando demasiado y no sé si me lo merezco. Y lo que te digan los demás, bueno, va y viene, no se controla, no sé si tiene tanto efecto. Tiene, pero nunca tanto como lo que nos decimos a nosotros mismos. Eso es duro, ¿eh? El Ese no se autobordeo. va. No sé por dónde leí alguna vuelta, no sé si es cierto o no, esas cosas que uno lee en internet, que lo que se dice uno, el cerebro lo interpreta como directo, Como ¿no? que es verdad. Como que es verdad. No se lo cuestiona, porque claro, viene de la misma fuente. Entonces, nada, esa es mi manera. Ese es el super yo. Ahí Lo que está. acabas de definir como Genial. esa voz interna que te dice, sos esto, sos lo otro, en tercera persona y te retorna con una potencia que vos decís, wow. Claro, bueno, pues te lo dice otro y listo, ¿no? Sí, lo Vamos podés para hasta adelante. obviar. Podemos ver de quién viene, el medio es el mensaje, pero acá en este caso el medio es el mismo, el mensaje viene del mismo lugar, o sea, entonces como que, no sé si es cierto eso, que se interpreta como... O sea, hay que tener cuidado en no bardearse, ¿no?
creo que tanto de última. Manejar la culpa, ¿no? Manejar todo esto. Ay, por mi culpa. Es lo que, bueno, escuchaba recién en el audio de una persona que decía que es muy moderno. No hacerse Echarle la cargo culpa al de otro. echarle la culpa al otro, buscar factores externos para explicar conductas y hábitos que tenemos actualmente. Puede ser, pero también es cierto que hay una responsabilidad, ¿no? Una parte de maduración. Por mi culpa, por mi culpa, por La mi gran gran culpa. culpa. Por Es eso una herencia, volvemos. una herencia Cristiana. Herencia religiosa. Católica. judeocristiana, otra que el complejo de Edipo y las Yocastas. Estamos en el horno, Mela. Sí, la vida es un infierno. La vida, bueno. Y de esta manera, impaciente, no te eches tanto la culpa, al menos por hoy, que es jueves. Si te vas a Jueves echar la culpa, feriado. Jueves. Feriado. jueves feriado, Fin de están- largo. fin de largo. Tampoco le eches la culpa al otro, vamos a decir como dicen Claro, los oyentes. echásela, no sé a quién le podemos echar la culpa. A uno mismo. Hay que dejarlo abierto, claro, para que siga hablando de eso y mientras más hable, más se puede trabajar. Démosle una conclusión a la Tal gente. cual. Yo mañana trabajo, así que Ni acá blanco ni estaré, negro. pero ni blanco No ni al negro. binarismo. No hay Claro, binarismo. como que hay cosas que no se van a resolver, sino que uno puede tener distintos niveles de elaboración. Me Claro. parece como que el complejo de Edipo, no sé si es algo que uno resuelve y ya. Elaboramos estoy la tocado culpa al por- otro, Claro. elaboramos la culpa propia, Sí. ¿no? Digo, eso avanza, eso Y que camina. y que no sea ni tan estricto ni tan corrompido el super yo en tanto ente regulador del peaje. No, porque lo necesitamos en algún Claro punto que no. también. A un momento tienen que decir pará, A porque. eso no sigas con eso. Claro. Claro, así no. Reconocer, me la mandé, me la pusieron. Bueno, ¿qué hago con eso ahora? Eso. Oh, no estuve tan mal. Ah, Podría haber sido peor. claro, porque no me O dieron. bueno, es lo que puede me salió ser en el mejor. momento. Puede ser mejor, es lo que me salió. O sea, perdonarnos también, aprender a perdonarnos. Bueno, perdónate, no te autobostees. Hace poco, esto lo vamos a tratar en otro Impacientes. Me di cuenta que me estaba autobosteando, lo cual ya es muy terrible. Lo vamos a dejar. Este fin de pasarla bien. Deja las culpas para el lunes. Viste que el lunes empieza con la dieta, con las culpas. Todo Pero para el lunes. hacelo en el lugar indicado, con un psicólogo, con un buen terapeuta que te ayude a elaborar eso, porque así la vida es mucho más linda. Si no, es muy pesada la mochila de la culpa. Donde el sufrimiento disminuya. Donde el sufrimiento disminuya y el cuerpo agradezca y se expande, ahí es. Bueno, impacientes de esta ciudad, gracias por hacer terapia con nosotros en este día tan heavy de látigo, de vigilar y castigar. Yo los veo mañana y a ustedes los veo la semana que viene. Gracias. Chau. Adiós. Lately I'm not sleeping, I'm just dreaming about how you got me high. It still makes me sick, we called it quits, guess you were the right one